Final Fantasy VII Rebirth es un juego donde se nos permite jugar de muchas formas distintas, pero una de las más gratificantes es haciendo los combos que estáis viendo en pantalla. Los personajes de este juego tienen muchos truquitos ocultos para que podamos exprimir todo lo que ofrecen. Cloud es uno de los personajes más complejos del juego, y es muy posible que muchos lo hayáis completado y no lleguéis a conocer ni la mitad de las cosas que puede llegar a hacer. Así que voy a dedicar este vídeo exclusivamente a sus combos y habilidades, no a las builds. ¿Te gustaría hacer estos combos tan increíbles que estás viendo ahora mismo en pantalla? Pues quédate, porque voy a explicarte lo que debes conocer para hacerlos, así que ¡allí voy! Para empezar, Cloud tiene 3 modos distintos de combate. El modo normal, o sagaz, que es como le llama el juego, el modo ofensivo, que es pulsando el botón de técnica especial para entrar en dicho estado, y el modo impecable, que es una mejora del modo ofensivo, en el que previamente deberemos haber activado con un BTC tras conseguir esta habilidad. Una vez activado, el modo ofensivo se ha sustituido por el modo impecable durante todo el combate. El ataque básico de Cloud cambia totalmente entre el modo normal y los otros dos. En el modo ofensivo y el impecable podremos hacer un finisher al acabar de pulsar el máximo de cortes o soltando el botón de atacar para que Cloud haga este último ataque al acabar el combo. En dichos modos, si pulsamos el botón de cambio de modo, haremos un ataque distinto. En el caso del modo ofensivo, haremos un tajo que nos vuelve al modo normal, pero que nos pondremos detrás del oponente, mientras que este tajo es el que hace como finisher de combo en su modo implacable. Y en este modo, el ataque que tenemos con el botón de cambio de modo es un golpe que nos eleva junto al enemigo en caso de que este no sea pesado. Cuando ataquemos justo después de rodar, haremos que Cloud lance proyectiles contra los oponentes. Esto no solo funciona muy bien como ataque a distancia, sino que a corta distancia también funciona. El último de estos tajos es un proyectil que tras impactar hace varios golpes consecutivos. Si además hemos conseguido elevar a nuestro enemigo, estos multigolpes van a aguantar a nuestro enemigo en el aire. Aquí es cuando nosotros podemos aprovechar para ejecutar cualquier acción que requiera un mínimo de tiempo. En el aire la cosa funciona igual, con la diferencia de que no tenemos un combo entero de proyectiles, sino que solo tenemos un proyectil pero que hace el efecto multigolpe mencionado antes. Si justo después de rodar, tanto en el suelo como en el aire, o durante parte de este combo de proyectiles mantenemos el botón de ataque, nos lanzaremos directamente contra el oponente. Esto nos pondrá en el aire y es la forma de ponernos a volar cuando queramos. Tenemos distintos ataques manteniendo el botón de ataque según el modo que usemos. Con el modo normal haremos un ataque circular que además atrae y derriba a los enemigos en caso de no ser resistentes a esto. Con el modo ofensivo hacemos un ataque que al impactar nos meterá en locura. Eso significa que durante esos 10 segundos que va a durar la locura, nuestros ataques, tanto físicos como mágicos, harán un 30% más de daño, pero también nos van a quitar un 30% más de daño. Y en el modo impecable, haremos una serie de 3 ataques muy fuertes, especialmente el último, en el que cada ataque nos rellena un montón el BTC, pero la gracia está en que el primer golpe nos mete en locura, pero el segundo nos da un bufo superior a locura, en el cual nuestros ataques van a quitar un 40%, pero al igual que la locura nos van a quitar un 40% adicional. Y ahora os voy a contar un truquito muy interesante. La habilidad contra Orden es una habilidad que cuando la usamos hace un ataque de bastante más daño que los ataques normales, pero si la ejecutamos en el modo normal, saltamos al modo ofensivo, y si hemos activado poder hacer el modo impecable, nos pondrá en dicho modo. Además de que va a recuperar prácticamente el BTC gastado para ejecutarla. Pues bien, esta habilidad es importante que la tengáis en un atajo. Yo por ejemplo la tengo en L1 más círculo, para así hacerla cuando la necesitéis y la implementéis en vuestros combos. Pero lo más interesante es que cuando ejecutemos esta habilidad y pasemos del modo normal al impecable, si mantenemos el botón de ataque durante la animación, veréis que Cloud empieza los golpes del modo implacable a partir del segundo, o sea, poniéndonos inmediatamente con la versión mejorada de locura y siguiendo con el golpe final del combo, saltándonos así el primer ataque y ahorramos un montón de tiempo. Centrémonos ahora con los distintos contraataques que disponemos.
puesto que es lo más especial que hace a Cloud. Nuestro protagonista en este juego tiene 4 contraataques distintos. Los 2 primeros son prácticamente lo mismo, pero se ejecutan de forma distinta. Y es el contraataque del modo ofensivo o implacable, y esta forma de contraatacar cubre todos los ataques físicos. La primera forma de hacerlo es pulsando o manteniendo el botón de guardia en dicho modo, mientras que la segunda forma se ejecuta cambiando del modo normal al ofensivo, o el implacable si lo tenéis activado. Durante ese destello blanco se va a poder activar el contraataque. Esta forma de hacerla es muy útil porque mientras estamos atacando con el modo normal, podemos saltar a dicho modo cuando vemos un ataque a reacción. Otro de los contraataques es la habilidad BTC Guardia de Contraataque. Esta habilidad os recomiendo muchísimo que os la pongáis en un atajo, y además podéis hacerla incluso en el aire. Yo por ejemplo la tengo en L1 más X, y así a reacción cuando necesito pulso dicha habilidad. Esta contra puede usarse cancelando cualquiera de nuestros ataques, puesto que las habilidades BTC siempre tienen prioridad ante esto, y sirve para cubrir cualquier cosa. Pero en Rebirth tenemos otro nuevo contraataque, que se ejecuta siempre que no estemos en solo, y se hace con las habilidades sincronizadas que tenemos pulsando el botón de guardia más X o círculo. Con esta habilidad vamos a poder contraatacar cualquier proyectil. Sí, es solamente exclusiva contra proyectiles y es gratis de BTC. Bien, pues ahora que conocéis todas las formas de contraataque, tenéis que saber que las materias guardia y guardia crítica apilan sus efectos y se activan cuando hacemos cualquiera de estos contraataques. O sea, que nos expande la ventana para hacer una guardia justa, haciendo así que no nos hagan daño, y en caso de no hacer la guardia justa nos van a hacer menos daño. Nos da más BTC y aumenta la barra de fatiga del oponente, y además podemos activarlo contra agarres que serían imparables si lo hacemos de forma justa. Dicho esto, ahora os voy a explicar otro truquito, y es que podemos rodar y al tocar el suelo activar el modo ofensivo y así cancelar la animación de tocar el suelo. Si repetimos el proceso podremos ver cómo vamos mucho más rápido rodando, pero además podemos activar contraataque en todo ese momento que vemos el destello blanco. Si nos impactan en esos frames se activará el contraataque, nos aumentará el BTC y podemos incluso cancelar la animación rodando para hacer lo que queramos. Este es un truquito un poco más complicado de ejecutar, pero quedas como un verdadero pro haciéndolo. Y ahora vamos a repasar el resto de habilidades que no he comentado aún durante el vídeo, para que os hagáis una idea para qué sirve cada habilidad de Cloud. La primera es Audacia. Esta habilidad es la que usaremos para hacer daño, especialmente con enemigos vulnerables, siempre que no tengamos 2 BTC para hacer fin de la eternidad. Si no tenemos los guantes de Genji para superar los 9999 de daño y vemos que con nuestra audacia ya quita más de 5000 de vida, tras ponernos en locura y los buffos que necesitemos, entonces es más óptimo lanzar 2 audacias antes que un fin de la eternidad. Recordad, además de que audacia hace más daño si venimos desde el aire, y no hace falta que la configuremos en los atajos, ya que si queremos hacerlo rápido lo podemos hacer machacando el botón X, puesto que es la primera opción del menú. Espiral Sesgadora es la habilidad que más usaremos al principio para empezar los combates, y así lanzarnos contra distintos enemigos. En Rebirth no la recomiendo tanto como en Remake, ya que hace menos daño y al tener mapas más grandes es más difícil que nuestros tajos impacten a más de un enemigo, ya que están más esparcidos. Si os gusta usarla, mi recomendación es ponerla en un atajo, L1 más cuadrado, por ejemplo en mi caso. Carga Perforante es una de las que más usaremos, ya que cuando dejemos fatigado a un oponente, la tiraremos inmediatamente para dejar vulnerable. Yo siempre en mi caso la tengo en un atajo como L1 más triángulo, para así pulsarlo a reacción al ver la fatiga. Ojo, porque esta en concreto no puede ejecutarse en el aire. Tajo Fulgurante es una habilidad que funciona muy bien con los combos aéreos, sobre todo cuando hemos elevado al oponente. Veréis que absorberéis a los enemigos y le hacéis el combo para cuando se acabe la habilidad continuando atacando en el aire. Os aconsejo poner el atajo solamente con la habilidad en el aire, porque así la haréis solo en medio de un combo aéreo contra enemigos que puedes llevarte contigo.
ya que si lo haces contra enemigos que no estás atrayendo para hacer un combo entero, te puedes quedar completamente vendido tras hacerlo. Fin de la eternidad es nuestra habilidad de hacer daño cuando dejemos vulnerable a un enemigo. No hace falta poner atajo, ya que la seleccionaremos solamente en estas circunstancias. Haz espada en este juego funciona bien en combos, depende de cómo podéis poner atajo en lugar de espiral sesgadora. Lo bueno de Haz espada es que combina muy bien para hacer magias una vez ejecutada, pero solo contra enemigos que podemos enviar volando. Olvídate de hacerla contra la gran mayoría de bosses. Y golpe picado es la habilidad más fuerte de Cloud, que solo puede ejecutarse en el aire. Muy útil contra enemigos muy grandes, pero no la uses demasiado, ya que puedes quedarte vendido fácilmente. Aunque durante el vídeo ya hemos hablado de modo implacable, guardia de contraataque contra Orden, te quiero recordar que esta última habilidad es muy útil y puede causar un buen daño, y además de forma bastante rápida, cuando estamos en modo ofensivo o implacable para volver al normal. Veréis que hace un ataque que hace 2 hits y te eleva hacia arriba para poder seguir los combos desde el aire, y depende de cómo sea el enemigo en concreto, nos lo llevaremos con nosotros. Uno de los defectos de Cloud es que sus habilidades no son muy rápidas, así que mi consejo es que lo hagáis híbrido y así aprovechéis las materias mágicas, ya que lanzar una magia a veces es lo más veloz y potente que tendréis a vuestra disposición, además de que Aero Alpha produce un efecto de atracción perfecto para hacerlo después de Haz espada y así continuar los combos. Para acabar con este tutorial, quiero explicarte sus mejores habilidades sincronizadas, que son las que puede hacer con R1 cuadrado o triángulo, cuando tiene a Tifa y Kite en su versión física o cuando están a Aeris o Yuffie para hacer su versión mágica. Ambas habilidades son muy fuertes, aunque lentas, y por eso es mucho mejor hacerlas cuando el oponente está vulnerable, y producen incluso más daño que Audacia, pero sobre todo, lo más interesante es que da un montón de BTC tanto a Cloud como a su compañero, y esto puede ser increíblemente brutal, especialmente para Aerith, ya que es el personaje que normalmente más le cuesta subir el BTC. Y con esto ya tenéis las bases para dominar a Cloud en este Final Fantasy VII Rebirth. Como habéis visto, no se trata solo de machacar el cuadrado, sino de entender cuándo cambiar de modo, cómo cancelar animaciones y sobre todo, cómo reaccionar con los contraataques. Si os ha servido este tutorial, agradecería muchísimo un buen like, puesto que ya sabéis que ayuda un montón al canal y me ha costado mucho hacer este vídeo. Y si no queréis perderos las próximas guías de personajes y dashboards que estoy preparando, suscribíos y dadle a la campanita para que YouTube no se olvide de avisaros. ¿Conocíais el truco del modo implacable o el de rodar para cancelar las animaciones? Pues dejádmelo abajo en los comentarios, que os estaré leyendo para ver qué tal os salen todos estos combos. Así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.